La empresa Baxter nace con la misión de salvar vidas, pero ¿cómo se puede ligar una empresa como este tipo con la industria aseguradora? El día de hoy nos lo va a contar Carlos Escobar, él es el gerente general de Baxter. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Carlos Escobar cuenta con más de 20 años de trayectoria en posiciones de liderazgo dentro de las industrias del cuidado de la salud, dispositivos médicos y diagnósticos in vitro. A lo largo de su carrera profesional ha adquirido una sólida experiencia en la transformación de las organizaciones, el desarrollo de equipos de alto rendimiento, la generación de propuestas de valor y lanzamientos de productos. En febrero del 2023 fue nombrado primer vicepresidente de la AMID, la AMID, Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Esto es para el periodo de 2023 hasta el 2025. Desde el 1 de junio del 22, él funge como gerente general para Baxter México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe. Al desempeñar esta posición, él es responsable de garantizar los resultados del negocio, promoviendo una cultura de ejecución ágil, ética y cumplimiento en los territorios anteriormente mencionados. De febrero del 2019 hasta mayo del 22, laboró en Werfen como gerente general para México. En dicho rol, logró fortalecer la cultura organizacional, así como un crecimiento financiero sólido. Anteriormente, trabajó en Baxter por más de 20 años, ocupando puestos clave en áreas como ventas, marketing, atención a clientes para América Latina, Estados Unidos y Canadá. Carlos es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Javeriana de Santiago de Cali, cuenta con una especialidad en mercadotecnia por la Universidad ICESI y con una maestría en administración de negocios MBA por la Universidad de los Andes. Adicionalmente, cursó un programa de liderazgo de alto potencial en la Universidad Internacional de Florida y me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Carlos. Bienvenido a tu programa. Rafa, muchísimas gracias por el gusto de estar aquí contigo y en este maravilloso programa. Pues yo creo que hay muchas cosas que platicar, Carlos. La verdad es que la industria médica en general con la aseguradora tiene un vínculo natural y Baxter yo creo que es un jugador muy importante que nos podrá contar muchas cosas, ¿no? Sin duda, Rafa, y yo creo que es un escenario muy bueno para justo poder hablar de las diferentes soluciones médicas y cómo empatan con los seguros médicos y se le da más acceso a la población en general. Muy bien, Carlos. Bueno, empecemos por Baxter, ¿no? Cuéntanos un poco de Baxter, la evolución, la historia. Claro que sí, Rafa. Baxter es una organización que nace en Illinois hace casi 100 años y de ahí empezó toda la parte de expansión a nivel global. Hoy cuenta con más de 50,000 empleados, está presente en más de 100 países y es una organización cuya misión y visión, como tú lo mencionabas, gira alrededor de salvar y sostener vidas. En México somos una organización de más de 4,800 personas. Hoy, digamos, integramos la parte operativa y la parte comercial en México, donde tenemos más de 5 plantas. Tenemos 5 plantas, 2 de ellas en Tijuana, una en Nuevo León, una en el estado de Morelos y otra en el estado de México. Igualmente hemos ido también en la parte de innovación, tenemos un centro de desarrollo de software en Guadalajara con más de 140 ingenieros que trabajan para la organización y dan servicio global. O sea, nuestra infraestructura en general y la presencia en México es bastante alta, el compromiso de la organización con este país es muy grande. Entonces, de aquí, digamos, hemos venido ya más de 75 años en México, justo trabajando muy de la mano con el sector público, con los médicos y con el sector privado para justo poder llevar salud a más mexicanos. Justo, Carlos, te iba a preguntar un poco de esta plantilla tan grande que mencionas. Una cosa es la elaboración de estas máquinas, le voy a decir en mi lenguaje poco institucional, pero una es la elaboración de las máquinas y luego todo lo que es el relacionamiento con la industria médica y aseguradora.
¿Cómo están más o menos enfocados? O sea, ¿sí están sobre todo enfocados a la construcción de estos dispositivos? Sí, claro, ¿no? Y fíjate que tenemos varias, déjame te explico un poquitico, tenemos el área operativa y el área comercial. En el área operativa tenemos la facultad aquí en México, por ejemplo, de hacer toda la parte de soluciones intravenosas que se utilizan en los hospitales. Tenemos la fabricación de camas en Monterrey, elaboramos camas y camillas que una parte se quedan aquí localmente y otra parte se exporta. En Tijuana tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, los tensiómetros para medición de presión. Entonces, sí tenemos una infraestructura operativa y de manufactura que nos permite darle servicio al país, nos permite exportar a otros mercados. Y en la parte comercial tenemos un grupo dividido en gente que interactúa en el día a día con la parte comercial, con la parte clínica de los hospitales, con los médicos, con las enfermeras, para presentar nuestros productos, presentar las soluciones, hacer entrenamientos, hacer talleres educativos para justo enseñarles el uso de los dispositivos médicos, que los dispositivos médicos, Rafa, van desde una línea para, digamos, aplicar un suero, desde un tensiómetro hasta algunos aparatos más sofisticados como unas máquinas de diálisis, máquinas de hemodiálisis o las camas en la parte ya hospitalaria. Ok, bueno, pues yo creo que ya me estaba adelantando a la parte del segundo bloque que nos expliques justamente los productos y servicios, pero vamos a hacer esta pequeña pausa y ahorita que regresemos entramos con más detalles. Perfecto, ¿Sí? súper. Gracias. Bueno, en este segundo bloque justamente, Carlos, quería que profundicemos un poquito más en los tipos de productos y servicios que ustedes están elaborando, ¿no? Hablabas el tema, por ejemplo, de las camas, ¿no? Estas camas de hospitales que tienen muchísimas formas de acomodarse y demás, es una de las líneas de negocio que están utilizando, ¿no? Correcto, Rafa. Y déjame te cuento un poco desde dónde nace, porque la presencia de nuestro portafolio en un hospital es bastante amplia. Si se para uno como paciente, ¿cierto? Y todos hemos estado, la primera entrada es o entramos a través de urgencias o entramos a través de una consulta con un médico. Desde ese momento te encuentras con productos de Baxter hasta el tema ya, digamos, de manejo de enfermedades crónicas. Entonces, cuando entras, los productos básicamente que te encuentras ahí, por ejemplo, son toda la parte de diagnóstico físico, ojos, oídos, temperatura. Tenemos todos los equipos para hacer los tensiómetros, estetoscopios, que permiten al médico justo evaluar al paciente cómo se encuentra en el momento que va ingresando al hospital. Y de ahí haz de cuenta que uno tenga como paciente que irse a mover hacia hospitalizaciones. Cuando llegas a hospitalización, lo primero que te colocan es un suero intravenoso. Ese suero lo fabrica Baxter. Las mangueritas con las cuales te conectan a esa bolsa también son hechas por nuestra organización. Las bombas de infusión que permiten justo darle los medicamentos a los pacientes que necesitan, también las produce Baxter. Y haz de cuenta que ese paciente tiene que moverse ahorita a una sala de cirugía. Y en la sala de cirugía, cuando ingresas a la sala de cirugía, tienes la mesa quirúrgica, tienes las lámparas, tienes y adicionalmente productos que se utilizan durante la cirugía. Se llaman sellantes hemostáticos. Haz de cuenta que el paciente, cuando hay estas grandes cirugías, hay alto sangrado, y lo que nos permite estos productos justo es sellar muy rápido para evitar que el paciente se desangre. Esos productos también los vende Baxter. Y después, en la jornada del paciente, haz de cuenta que pasa a una unidad de cuidado intensivo. Y en la unidad de cuidado intensivo, justo empezando desde la cama, son camas muy especializadas. Camas que te permiten medir temperatura, presión, te permiten tomarle placas al paciente, te permite estar moviendo el paciente que lleva de pronto 10 días hospitalizados y quieres evitar que hayan úlceras en la piel. Y de ahí también toda la parte de manejo de anestesia. Los anestésicos los vendemos también nosotros en Baxter.
Tenemos también la posibilidad de dar manejo multiorgánico a pacientes, por ejemplo, con falla renal. Tú sabes que pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo muchas veces vienen en trauma, vienen en cosas y requieren un soporte multiorgánico porque esos órganos dejan de funcionar temporalmente. Baxter tiene una máquina que te permite, por ejemplo, en el riñón para de operar, te da el soporte y el manejo para que la vida del paciente se mantenga. Y después, cuando ese paciente es estabilizado, muchos de los pacientes quedan, antes de pasar ahí, hay una nutrición, ¿cierto? Cuando estás muy crítico, la nutrición muchas veces no se puede hacer vía oral, sino que tiene que ser intravenosa. Baxter tiene productos nutricionales que permiten mantener el paciente muy estable durante su estancia en unidad de cuidado intensivo. Y de ahí, como te comentaba, muchos pacientes pasan a fases ya crónicas, una enfermedad renal crónica, por ejemplo, y Baxter tiene la tecnología para mandarle a esos pacientes el producto a sus casas con una máquina para que él se haga su diálisis en la comodidad de su hogar. Hoy atendemos más de 30,000 pacientes en México con enfermedad renal crónica y le llevamos el producto desde Tijuana hasta Mérida. O sea, en todo el territorio nacional hoy tenemos cobertura, tenemos más de 14 centros de distribución en el país que nos permiten, por decir algo, ser uno de los mayores distribuidores a nivel de entrega domiciliaria en el país. Y ahí es donde estoy entendiendo que quizás la conexión entre la industria aseguradora y una empresa como tú, digo, su mercado natural, entiendo, son los hospitales, ¿no? Pero para este tipo de tratamientos también ya las aseguradoras se vuelven clientes potenciales. Claro, si tú miras el acceso que tiene un paciente hoy, o sea, todos, esto suena muy bonito, todas estas soluciones médicas, pero alguien las tiene que pagar, ¿cierto? Y hoy, ¿cuáles son las opciones que tenemos como ciudadanos mexicanos? Es una, pues si estás por el IMSS, pues lo haces por el IMSS, si no lo haces por el ISSSTE, o lo haces por el IMSS Bienestar, o lo haces por gastos mayores, ¿cierto? Y ahí es donde conecta con las aseguradoras, porque todavía hay una población muy importante en el país, Rafa, que no tiene acceso a la parte de un aseguramiento, ¿cierto? Mucha gente, increíble, por ejemplo, en enfermedades como la enfermedad renal crónica, donde tienen que vender su casa, su carro, endeudarse para justo poder darle un tratamiento a su familiar o si es el paciente, al paciente. Wow. Y entonces también ahí puede ser entonces una aseguradora un cliente directo de Baxter para atender a este tipo de pacientes. Sin duda, sin duda. Hoy justo estamos tratando de conectar con las aseguradoras porque hay varios tipos de cosas donde nosotros podemos ayudar. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, un paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene varias opciones. La mejor, el trasplante, pero no, la donación de órganos aquí no es muy grande. Pero si no tienes eso, tienes la hemodiálisis, que es justo la depuración de la sangre extracorpóreamente, o tienes la diálisis peritoneal. Hoy como paciente y como asegurado te dan solamente la posibilidad de ir casi a hemodiálisis. Y esa es una terapia donde tienes que ir 3 veces a la semana, 4 horas de tratamiento, y es más costosa. Nosotros, digamos, desde la industria podríamos ayudar porque hay otras alternativas como la diálisis peritoneal que pueden ayudar a eso. Y si quieres, te voy contando un poquitico más adelante cómo pudiéramos justo conectar en esta terapia y ayudarle al sistema asegurador. Claro, yo creo que hay una distancia que hay que estar impulsando a recortar, ¿no? Entre todo lo que puede ser una industria como la tuya y la industria aseguradora, porque ahorita creo que hay como muchos eslabones en medio que al final de cuentas pueden haber soluciones más directas, ¿no? Tienes razón, Rafa, y ahí básicamente hoy históricamente el canal siempre es el hospital para los que estamos en la industria, digamos, de dispositivos médicos. Nuestro principal contacto es el hospital, pero muchas veces para muchas de estas soluciones requieren un trabajo entre el hospital, la aseguradora y los proveedores de dispositivos médicos, y creo que es donde tenemos que trabajar justo para establecer esos lazos de trabajo.
Muy bien, Carlos. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. Yo creo que en este tercer bloque va a ser interesante que nos cuentes un poco para dónde crees que vaya justamente la evolución de los dispositivos que ustedes están fabricando con toda la parte de tecnología, etcétera, y con esa posible visión de aliarse más directamente con las aseguradoras. ¿Sí? Perfecto. Bueno, después del corte. Gracias. Bueno, en este tercer y último bloque, Carlos, a ver el futuro, para dónde va Baxter y cómo se va a poder mover con la industria aseguradora y sobre todo con todos los dispositivos y tecnologías que hoy están haciendo, ¿no? Sí, Rafa, yo creo que el futuro hacia adelante es justo cómo logramos la conectividad entre los diferentes dispositivos y la gente que está atendiendo al paciente, siempre poniendo el paciente en el centro. Yo creo que es un trabajo grande que tenemos que hacer como medio, justo trabajar conectándonos con el paciente, conectando con el médico, conectando con la enfermera y con las compañías de seguro. Creo que para mí hay tres prioridades en las que quiero trabajar con el sector asegurador. Una es cómo generar más acceso, cómo también innovar con nuevas soluciones y tercero, cómo trabajar más en la costo efectividad para que justo la póliza de los usuarios pueda durar más a través del tiempo. Ok, bueno, pues ahí hay mucho que hacer, ¿no? Sobre todo ahorita que decías el tema del acceso a la población menos favorecida económicamente, yo creo que, mucho del desarrollo de la industria de gastos médicos mayores, por eso se llama así, porque pues estás hablando de ya temas muy costosos. Pero yo creo que en temas de salud todavía hay mucho que hacer justamente en esas capas bajas, ¿no? Con primas más accesibles, obviamente habrá sumas aseguradas también más limitadas, pero con ciertas soluciones que se puedan conectar, ¿no? Para que se inventen productos que enchufen con soluciones como las tuyas, ahora sí que juntando a las dos partes, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rafa. Fíjate que hoy el gasto de bolsillo, cuando miras tú el gasto en salud, eso es el 8% del Producto Interno Bruto. De eso, el 50% es out of pocket, ¿cierto? Sale del bolsillo de todos nosotros. Imagínate que hubieran soluciones de seguros que permitieran justo darle una mejor administración a ese 50%, porque ese 50% que sale de nuestros bolsillos generalmente se consumen a precios muchísimo más altos. Entonces, ¿cómo las compañías de seguro? Yo creo que hay dos ángulos sobre el cual podríamos mirar las soluciones. Una, darle acceso a esa base, digamos, de la población que no tiene hoy acceso por falta de recursos y hacer estas pólizas que tú mencionabas más accesibles a ellos. Pero hay también productos que se podrían generar para poderes adquisitivos de pronto mayores dentro de la población. Y te explico algunos. Cuando tú tienes, por ejemplo, acceso al IMSS, el IMSS te da muchísimas de las cosas que tú necesitas a nivel de productos, a nivel de tecnología. Pero siempre hay la oportunidad, por ejemplo, para tener acceso a un mayor número de especialistas, ¿cierto? Con mayor oportunidad. Entonces, tener pólizas complementarias o planes complementarios que nos permitan a nosotros como ciudadanos también complementar el servicio que recibimos, por ejemplo, en el sector público, con una franja o una capa de atención que cubra la parte de seguro, donde tengas hospitalización, acceso ¿cómo se llama?, a especialistas o accesos a tecnologías que de pronto no están disponibles en los otros sectores. Okay. Oye, Carlos, se ha hablado que en algunos países ya se están impulsando algunos seguros que están muy ligados sobre todo a los wearables, en donde te están midiendo frecuencias cardíacas, quemas de calorías, una serie de cosas que obviamente con una aseguradora, bueno, normalmente uno lo ve como el que paga calamidades, siniestros, cuando pasan cosas, pero a nivel preventivo creo que ahí también hay mucho que hacer, ¿no? De que animes a la gente a que se controle, a que mida, a que cumpla ciertos, no sé si retos o objetivos, ¿no? De salud, porque pues, hoy se pueden medir ya muchas cosas con estos dispositivos también, ¿no?
Claro, fíjate que ese es un tema importantísimo. Míralo nada más en el tema de la diabetes o la hipertensión. Hoy la diabetes y la hipertensión es un problema que tenemos en el país muy importante y de ahí se derivan enfermedades múltiples, entre ellas la enfermedad renal crónica. Entonces, si trabajamos, como tú dices, en fases de prevención, ¿cierto? Utilizando la tecnología que tenemos disponible hoy, estoy seguro que le vamos a dar una vuelta a esto. Hoy, en México, por ejemplo, 1 de cada 10 personas tiene un fallo renal. O sea, si tomamos la población de los que estamos aquí en este estudio y somos 10 personas, 1 debería tener algún tipo de fallo renal. Entonces, imagínate que estuvieran todos estos dispositivos, que es lo que viene, es el futuro, ya está ahí, es conectar este tema de prevención también con las soluciones terapéuticas, que yo creo que es la parte que todavía nos fidedignos, o sea, estos dispositivos? Yo creo que por lo menos te dan un indicador, no son de la misma, creo yo, de calidad o precisión de pronto de los equipos que te encuentras a nivel hospitalario, pero por lo menos te puede dar tendencias y alarmas para poder ir a consultar el especialista. Ok, entonces yo creo que ahí sí, creo que ha habido proyectos en donde tus pólizas de seguro o de gastos médicos ya sale con un wearable en donde puedas estar almacenando un montón de datos, ¿no? Un montón de información, correcto. Y otro tema, Rafa, donde también encuentro puntos de convergencia con el sector asegurador, es en algunas soluciones que, por ejemplo, a veces en el manejo de los costos que se tienen en las aseguradoras, se restringe muchas veces el acceso a esa innovación en el tratamiento de los pacientes. Y en una cirugía, te doy un ejemplo, una cirugía de corazón abierto o de estómago con alto sangrado, ¿cierto? Tienes estas tecnologías como los hemostáticos donde puedes sellar y rápidamente parar el sangrado y no tener que transfundir el paciente. Y muchas veces vemos que este tipo de soluciones no tienen el acceso a nivel de los seguros médicos. Entonces, una de las metas que tenemos es cómo nos acercamos con el medio asegurador y le decimos, oye, esta puede sonar más costosa esta solución, pero cuando miras el tiempo de hospitalización que tiene ese paciente, las complicaciones posoperatorias, ¿cierto? Te suman más que si lo hubieras manejado con el producto innovador. Ese tipo de discusiones es las que queremos tener y justo para ayudarles tanto a los seguros como al asegurado a manejar mejor su póliza y que le rinda más. Pues Carlos, este programa lo ve todo el sector asegurador, así que creo que tu mensaje seguramente va a llegar y claro, si desde aquí podemos detonar algún interés y algunas reuniones con gente del gremio, pues yo encantado de llevar tu mensaje y bueno, se nos acabó el tiempo, pero siempre me encanta saludarte y pues esta es tu casa y ojalá de aquí se detonen cosas interesantes, ¿no? Muchas gracias, Rafa, y felicitaciones nuevamente por tu programa. Gracias a ti. Hasta luego.